Sean bienvenidos, mis queridos seres fantásticos. Hoy continuaremos con el capítulo 19 de Drácula de Bram Stoker. Así que ponte cómodo, ponte cómoda y disfruta de la lectura. Diario de Jonathan Harker, 1 de octubre, 5 de la mañana. Fui con el grupo a iniciar la búsqueda con la mente relajada, porque nunca he visto a Mina tan fuerte y bien. Estoy contento de que haya aceptado abstenerse de acompañarnos a hacer este trabajo. De algún modo, era para mí una amenaza que ella participara en este asunto temerario. En cambio, ahora que ya ha hecho su parte y que gracias a su energía, su mente y su previsión, toda la historia está ordenada de tal forma que hasta el más mínimo detalle tiene importancia. Ella puede sentirse satisfecha puesto que ha cumplido con su parte y, por tanto, puede dejar que el resto corra por nuestra cuenta. Creo que estábamos un poco afectados por la escena del señor Renfield. Cuando salimos de su habitación, estuvimos en silencio hasta que volvimos al estudio. Entonces, el señor Morris se dirigió al doctor Seward. Dígame, John, si ese hombre no estaba intentando engañarnos, es el lunático más cuerdo que he visto en mi vida. No estoy seguro, pero creo que tenía algún propósito importante y si lo tenía, ha debido de ser muy difícil para él aceptar la inutilidad de su empeño. Lord Godalming y yo nos mantuvimos en silencio, pero el doctor Van Helsing agregó: Amigo John, usted sabe más que yo del comportamiento de estos enfermos, y me alegro, porque si hubiese sido yo quien tenía que tomar la decisión, antes de ese último ataque de histeria lo hubiese dejado en libertad. Pero vivimos y aprendemos, y en nuestra actual tarea no debemos asumir riesgos, como diría mi amigo Quincy. Todo está mejor así. El doctor Seward pareció responder a ambos distraídamente. No sé qué pensar, pero estoy de acuerdo con ustedes. Si ese hombre fuese un lunático normal, me hubiese arriesgado a confiar en él, pero su implicación con el conde parece ser tan manifiesta que tengo miedo de hacer algo mal al acceder a sus caprichos. No puedo olvidar cómo rogaba casi con el mismo fervor cuando quería un gato y cuando trató de romperme el cuello con sus dientes. Además, llamó al conde señor y amo, y tal vez sus intenciones eran conseguir ayuda de él de alguna forma diabólica. Ese ser horrible tiene los lobos, las ratas y su propia naturaleza para lograr sus fines, de modo que supongo que no necesita utilizar a un respetable lunático. En realidad, parecía sincero, pero solo espero que hayamos hecho lo mejor. Estas cosas, junto con el trabajo que tenemos entre manos, pueden hacer perder la calma a cualquiera. El profesor caminó hacia él, puso una mano sobre su hombro y le habló con tono serio y cálido. Amigo John, no tenga miedo. Intentamos hacer nuestro trabajo y se trata de un caso muy triste y terrible. Solo podemos hacer lo que consideramos mejor. ¿Qué más podemos esperar excepto la misericordia de Dios? Lord Godalming se había apartado del grupo durante unos minutos y ahora regresaba.
Traía un pequeño silbato de plata y dijo: «Este apestoso sitio puede estar lleno de ratas, y si lo está, tengo el antídoto adecuado». Una vez que pasamos el muro, nos dirigimos hacia la casa, con cuidado de mantenernos en la sombra que proyectaban los árboles sobre el césped cuando brillaba la luna. Cuando llegamos al porche, el profesor abrió su bolso y sacó un montón de cosas que colocó sobre el peldaño, distribuyéndolas en 4 pequeños grupos. Evidentemente, uno para cada uno. Entonces susurró: «Amigos, nos vamos a exponer a un gran peligro y necesitamos armas de todo tipo. Nuestro enemigo no es meramente espiritual. Recuerden que tiene la fuerza de 20 hombres y, puesto que nuestros cuellos y nuestras tráqueas son normales y se pueden quebrar y destruir, no es susceptible a la mera fuerza. Y aunque un hombre o un grupo de hombres que lo superaran en fuerza podrían en cierto momento sujetarlo, jamás podrían herirlo, mientras que él sí podría causarles heridas graves. Por tanto, tenemos que protegernos de que nos toque». Recuerden bien, mientras hablaba, levantó un pequeño crucifijo de plata y me lo entregó a mí, que era quien estaba más próximo a él. «Pónganse estas flores alrededor del cuello. Ahora me doy una corona de flores marchitas de ajo. Y para otros enemigos más insignificantes, este revólver y este cuchillo. Y para ayudarnos en todo, estas pequeñas lámparas eléctricas que pueden sujetarse al pecho. Y para todos y sobre todo, esto que no debemos profanar sin necesidad». Esto era un trozo de hostia consagrada que puso en un sobre y me lo entregó. Hizo lo mismo con los demás. «Ahora», dijo, «amigo John, ¿dónde están las llaves maestras? Si podemos abrir la puerta, no necesitaremos romper las ventanas de la casa como nos ocurrió en la tumba de la señorita Lucy». El doctor Seward probó 1 o 2 llaves maestras. Su habilidad con los mecanismos, gracias a su actividad como cirujano, le sirvió de mucho. Enseguida encontró una que abría. Después de mover un poco el cerrojo hacia adelante y hacia atrás, este cedió y con un ruido oxidado se abrió. Empujamos la puerta, que emitió un chirrido y se abrió suavemente. Me sentí asustado, como, según relata el diario del Dr. Seward, se había sentido él en el momento de la apertura de la tumba de la señorita Westenra. Me imagino que los demás deben de haber tenido la misma sensación porque todos retrocedieron simultáneamente. El profesor fue el primero en reaccionar y entró por la puerta abierta. «In manus tuas, Domine», susurró y se santiguó al pasar por el umbral. Una vez que todos habíamos entrado, cerró la puerta para evitar llamar la atención desde el camino. El profesor probó con cuidado la cerradura para comprobar que se podía abrir desde dentro en el caso de que tuviésemos que abandonar la casa apresuradamente. Entonces encendimos nuestras lámparas y comenzamos la búsqueda. La luz de las pequeñas lámparas plasmaba todo tipo de formas raras cuando sus haces se cruzaban unos con otros, o por la opacidad de nuestros cuerpos que proyectaban grandes sombras. En ningún momento
pude dejar de pensar que había alguien más entre nosotros. Supongo que era porque las lúgubres áreas circundantes a la casa me traían un poderoso recuerdo de esa terrible experiencia en Transilvania. Creo que todos sentíamos lo mismo porque noté que los demás, igual que yo, se volvían ante cada sonido y cada nueva sombra. Todo estaba lleno de polvo. El suelo tenía una capa de varias pulgadas, excepto donde habían pisado recientemente, pues al acercar mi lámpara vi las marcas de pesadas huellas donde el polvo se había compactado. Las paredes estaban llenas de pelusa y de los rincones colgaban abundantes telas de araña, tan cubiertas de polvo que parecían trapos andrajosos, ya que el peso las había desgarrado. Sobre una mesa en el vestíbulo había un gran manojo de llaves, cada una con su etiqueta amarilla por el paso del tiempo. Habían sido utilizadas varias veces, porque sobre el manto de polvo que cubría la mesa había varias grietas similares a las que se hicieron cuando el profesor levantó las llaves. «Usted conoce esta casa, Jonathan», dijo, volviéndose hacia mí. «Ha copiado mapas de ella y al menos la conoce mejor que nosotros. ¿Cómo se llega a la capilla?» Tenía alguna idea de dónde se encontraba, aunque en mi visita anterior no me permitieron entrar, de modo que los guié. Y después de unos cuantos giros equivocados, me encontré frente a una pequeña puerta en forma de arco, de roble y con bordes de hierro. «Aquí es», afirmó el profesor mientras acercaba su lámpara a un pequeño plano de la casa que había copiado de los archivos donde está mi correspondencia original relacionada con la compra de la propiedad. Con un poco de esfuerzo, encontramos la llave en el manojo y abrimos la puerta. Nos preparamos para algo desagradable porque, mientras abríamos la puerta, parecía salir un aire débil y maloliente por los agujeros. Pero no esperábamos un olor tan fétido como el que nos encontramos, salvo yo. Ninguno del grupo había visto nunca al conde de cerca, y cuando yo mismo lo vi, fue en el estadio de ayuno por las habitaciones de su castillo, o repleto de sangre fresca en un lugar ruinoso abierto al exterior. Pero aquí el sitio era pequeño y cerrado, y el aire estaba estancado y viciado por la prolongada falta de uso. Olía a tierra, como si emanara ciertos efluvios. Pero, ¿cómo podría describir este olor? Además de estar compuesto del hedor de la mortalidad y del penetrante acre olor de la sangre, parecía que la misma putrefacción se había vuelto corrupta. ¡Qué asco! Me enferma pensar en ello. Cada bocanada de aire exhalado por ese monstruo parecía haberse aferrado al sitio e intensificado su repugnancia. En condiciones normales, ese hedor hubiese hecho que diésemos por concluida nuestra tarea, pero este no era un caso normal. Y la importancia y gravedad del objetivo que nos habíamos propuesto nos daba fuerzas que estaban por encima de meras consideraciones físicas. Después de retorcernos involuntariamente como consecuencia del primer olorcillo nauseabundo, todos nos dispusimos a trabajar como si ese sitio maloliente fuese un jardín de rosas. Al comenzar el examen exhaustivo del lugar, el profesor advirtió: «Lo primero es ver cuántos cajones han quedado.
Tendremos que revisar cada agujero, recoveco y rincón para ver si encontramos alguna clave de a dónde ha ido a parar el resto. Un vistazo fue suficiente para saber cuántos quedaban allí, porque estos grandes cajones de tierra eran voluminosos y no había posibilidad de equivocarse. Solo había 29 de los 50 que se habían traído. En cierto momento me asusté, porque vi que Lord Godalming se volvía de pronto para mirar hacia el pasillo oscuro que salía de la puerta abovedada. Yo también miré, y durante un instante mi corazón se detuvo. En alguna parte, mirando desde las sombras, me pareció ver el reflejo de la cara malvada del conde, la cresta de su nariz, los ojos fulgurantes, los labios rojos y su horrible palidez. Fue solo un instante. Lord Godalming comentó: me pareció ver una cara, pero solo eran sombras. Inmediatamente reanudamos la investigación. Moví mi lámpara en aquella dirección y avancé hacia el pasillo, pero no había nadie. No había rincones, ni puertas, ni aberturas de ningún tipo. Nada más que las paredes macizas del pasillo, y allí no había ningún lugar donde esconderse, ni siquiera para él. Pensé que el miedo había estimulado nuestra imaginación y no dije nada. Unos minutos más tarde, vi a Morris que retrocedía repentinamente de un rincón que estaba examinando. Todos seguimos sus movimientos con la vista. Sin duda, cierto nerviosismo se estaba apoderando de nosotros. Vimos una masa fluorescente que centellaba como las estrellas y retrocedimos instintivamente. Todo el sitio se estaba llenando de ratas. Durante unos instantes nos quedamos inmóviles por el horror. Todos menos Lord Godalming, que aparentemente estaba preparado para una emergencia como esta. Corrió hasta la gran puerta de roble de la entrada que el Dr. Seward había descrito desde afuera y que yo mismo había visto. Dio vuelta a la llave en la cerradura, movió los inmensos cerrojos y abrió la puerta. Entonces sacó el pequeño silbato de su bolsillo, lo sopló y sonó un silbido suave y agudo. La respuesta llegó desde atrás del asilo del Dr. Seward con el aullido de unos perros, y un minuto más tarde 3 terriers aparecieron gallardos por una esquina de la casa. Sin darnos cuenta, todos retrocedimos hasta la puerta, y al retroceder vi que el polvo estaba muy removido. Los cajones que faltaban habían sido sacados por allí, pero en el minuto que transcurrió, el número de ratas creció inmensamente. Parecían abarrotar la capilla, tanto que a la luz de las lámparas que iluminaban los lomos de sus cuerpos inquietos y sus siniestros y brillantes ojos, aquel lugar semejaba un montículo de tierra lleno de luciérnagas. Los perros vinieron deprisa, pero se detuvieron de pronto en el umbral y gruñeron. Y entonces, alzando el hocico todos a la vez, comenzaron a aullar de una forma muy lúgubre. Las ratas se multiplicaban por miles y se movían de aquí para allá. Lord Godalming levantó uno de los perros que estaba junto al umbral y lo colocó dentro sobre el suelo. En el instante en que tocó, este pareció recuperar su valor y se lanzó a sus enemigas naturales. Estas se escaparon a tal velocidad
que casi no pudo dar buena cuenta de ellas. Y antes de que los otros 2 perros, que habían sido introducidos de la misma forma en la capilla, pudieran atrapar alguna presa, las ratas ya se habían desvanecido. Con su huida, pareció haber desaparecido alguna presencia maligna, porque los perros brincaban por todas partes y ladraban con alegría mientras daban golpes a sus postradas enemigas. Las tiraban una y otra vez y las sacudían en el aire con viciosos golpes. Todos recuperamos el ánimo. No sé si fue por la purificación de la atmósfera mortuoria, por la apertura de la capilla, o el alivio que nos dio al vernos al aire libre otra vez. Pero lo cierto es que la sombra del miedo desapareció de nosotros y el motivo de nuestra visita perdió algo de su lúgubre significado, a pesar de que no disminuyó nuestra decisión. Cerramos la puerta exterior, pusimos las barras, corrimos el cerrojo y trajimos a los perros con nosotros y comenzamos a registrar la casa. No encontramos nada excepto inmensas cantidades de polvo y todo intacto salvo los pasos que yo mismo dejé en mi primera visita. Los perros no volvieron a mostrarse intranquilos e incluso cuando regresamos a la capilla brincaban por allí como si estuviesen cazando conejos en un bosque en el verano. La mañana despertaba por el este cuando salimos por el frente. El doctor Van Helsing separó del manojo la llave de la puerta del vestíbulo, cerró de forma convencional y luego la guardó en el bolsillo. Hasta ahora, dijo, hemos tenido un gran éxito esta noche. Nadie ha resultado herido, como yo temía, y hemos determinado cuántos cajones faltan. Más que nada, me alegra que este primer paso, y tal vez el más difícil, se ha cumplido sin traer hasta aquí a nuestra dulce Madame Mina, o perturbar sus días ni sus sueños con visiones, sonidos y olores horrorosos que nunca olvidaría. Otra lección que hemos aprendido es, si me permite argumentar a particulari, que los animales que responden a las órdenes del conde no son tan favorables a su poder espiritual. Desde lo alto de su castillo, él convoca a los lobos cuando usted quería marcharse, Jonathan. Y cuando aquella pobre madre gritaba, pero aquí, aun cuando respondió a su llamada, se han escapado atropelladamente de unos perros tan pequeños como los que llamó mi amigo Arthur. Tenemos otros asuntos ante nosotros, otros peligros y otros temores. Ese monstruo no ha utilizado su poder sobre los animales del mundo por única o última vez esta noche, de modo que debe haberse ido a otra parte. Bien, nos ha dado la oportunidad de dar jaque en su ajedrez, que jugamos por salvar las almas humanas. Y ahora, vayámonos a casa. El amanecer está por llegar y tenemos motivos para estar satisfechos con nuestra primera noche de trabajo. Puede que tengamos muchas noches y días llenos de peligros, pero tenemos que continuar sin eludir ninguno. La casa estaba en silencio cuando regresamos, solo interrumpido por los gritos de una criatura en una de las salas distantes y por el leve sonido de las quejas que provenían de la habitación del señor Renfield. El pobre desgraciado estaba sin duda torturándose, como hacen los locos, con innecesarias ideas obsesivas.
Entré de puntillas en nuestra habitación y encontré a Mina durmiendo. Respiraba tan suavemente que tuve que acercar la oreja para oírla. Parecía más pálida de lo normal. Espero que la reunión de esta noche no la haya afectado. Estoy seguro de que debe quedar fuera de nuestro trabajo en el futuro, incluso de nuestras reuniones. Es una tensión demasiado grande para una mujer. No pensé en ello al principio, pero ahora lo sé. Por eso estoy contento de que haya quedado claro. Puede que haya cosas que le asuste oír, y sin embargo, esconderlas de ella sería peor que decírselas porque podría sospechar que se le esconde algo. De ahora en adelante, nuestro trabajo debe ser un libro cerrado para ella, por lo menos hasta que llegue el momento en que pueda decirle que todo ha acabado y el mundo está libre de ese monstruo del infierno. Me atrevo a decir que será difícil mantener el silencio después de habernos confiado todo, pero tengo que ser firme y mañana no le diré nada de lo que hemos hecho esta noche y me negaré a hablar de lo que ha sucedido. Dormiré en el sofá para no despertarla. 1 de octubre, más tarde. Supongo que es normal que todos durmamos hasta tarde. Ha sido un día muy atareado y durante la noche no hemos descansado. Hasta Mina debe haber quedado exhausta porque aunque yo dormí hasta que el sol estaba bastante alto, me desperté antes que ella y tuve que llamarla 2 o 3 veces para que se despertara. Estaba tan profundamente dormida que durante unos instantes no me reconoció y me miraba con una especie de terror en los ojos, como miramos cuando nos despiertan de una pesadilla. Se quejó un poco de que estaba cansada y la dejé descansar hasta más tarde. Ahora sabemos que se han llevado 21 cajas y si alguien se las han llevado en alguno de esos traslados, podríamos rastrearlas todas. Desde luego, esto simplificaría mucho la tarea y cuanto antes nos ocupemos de ello, mejor. Iré a ver a Thomas Snelling hoy. Diario del Dr. Seward, 1 de octubre. Era casi el mediodía cuando me despertó el profesor que entraba en mi habitación. Estaba más alegre que de costumbre y es evidente que el trabajo de la pasada noche le ha ayudado a quitarse un peso de encima. Después de repasar la aventura de anoche, de pronto dijo: «Su paciente me interesa mucho. ¿Puedo ir con usted a visitarlo esta mañana? Y si está muy ocupado, ¿puedo ir solo? Es una experiencia nueva para mí encontrar un lunático que habla de filosofía y hace unos razonamientos tan sólidos». Tenía un trabajo urgente que hacer, de modo que le dije que prefería que fuese solo, para que no tuviese que esperarme. Así que llamé al celador y le di las instrucciones necesarias. Antes de que el profesor abandonara mi habitación, lo alerté contra las falsas impresiones que pudiese darle mi paciente. «Pero», respondió, «quiero que hable de sí mismo y de su delirio de consumir seres vivientes». Le dijo a Madame Mina, como he visto en su diario de ayer, que había tenido esa creencia en algún momento. ¿Por qué sonríe, John? Perdóneme, profesor, pero la respuesta está aquí, repliqué mientras señalaba el papel mecanografiado donde contaba este asunto. Cuando nuestro cuerdo y culto lunático afirmó que solía consumir vida, su boca
aún estaba nauseabunda por las moscas y las arañas que se había comido antes de la que señora Harker entrase en la habitación. Van Helsing sonrió también y repuso: «Bien, tiene razón, amigo John. Debería haberme acordado. Y es justamente esta desviación del pensamiento y la memoria lo que hace que el estudio de las enfermedades mentales sea tan fascinante. Tal vez aumenten mis conocimientos gracias a la locura de este demente, más que con las enseñanzas de los más sabios. ¿Quién sabe?». Continué con mi trabajo y poco después acabé lo que tenía entre manos. Me pareció realmente que había pasado muy poco tiempo, pero ya estaba Van Helsing de regreso en mi estudio. «¿Interrumpo?», dijo con cortesía desde mi puerta. «No, en absoluto», respondí. «Pase. Ya he acabado mi trabajo y ahora estoy libre. Puedo ir con usted si lo desea». «No es necesario. Ya lo he visto». «¿Y bien?». «Me temo que no me valora mucho. Nuestra entrevista ha sido corta. Cuando entré, estaba sentado sobre un banco en el centro de la habitación, con los codos sobre las rodillas, y en su cara expresaba antipatía y descontento. Me dirigí a él lo más alegremente que pude y con el mayor respeto que me fue posible. No obstante, no me respondió. Le pregunté: «¿No me reconoce?». Y su respuesta no fue tranquilizadora. «Lo conozco bien. Usted es Van Helsing, el viejo imbécil. Preferiría que se fuese y se llevase sus idiotas teorías sobre el cerebro a otra parte. Malditos sean todos los necios holandeses». No dijo nada más, y se sentó con su implacable antipatía, tan indiferente conmigo como si no estuviese en la habitación. De modo que esta vez perdí la oportunidad de aprender de un lunático tan inteligente. «Con su permiso, me iré y trataré de alegrarme un poco charlando un rato con la dulce Madame Mina. Amigo John, no puedo explicarle lo contento que estoy de que ella no sufra y no se preocupe más por este terrible asunto que tenemos entre manos. Aunque la echaremos de menos, es lo mejor». «Estoy totalmente de acuerdo con usted», respondí sinceramente, porque no quería que él titubeara en este asunto. «Es mejor que la señora Harker no intervenga en ese asunto. Las cosas ya son lo suficientemente malas para nosotros, que somos hombres y que, además, hemos pasado ya por muchas situaciones difíciles. Es un asunto que no es nada bueno para una mujer, y si hubiese tenido que continuar en él indefectiblemente, hubiese llegado el momento en que acabaría con ella». Van Helsing se fue a conversar con la señora Harker. Quincy y Art están fuera siguiendo la pista de los cajones de tierra. Terminaré mi ronda de trabajo y nos volveremos a encontrar por la noche. Diario de Mina Harker, 1 de octubre. Me resulta extraño estar al margen de todo como estoy ahora, después de la total confianza que Jonathan ha tenido en mí durante tantos años, y ver cómo evita ciertos temas e incluso los más trascendentales. Esta mañana dormí hasta tarde después de las fatigas de ayer, y aunque Jonathan también se despertó tarde, estaba ya levantado antes que yo. Me habló antes de salir de la habitación,
con más dulzura y ternura que nunca, pero no mencionó ni una palabra de lo que había sucedido anoche durante la visita a la casa del conde. Y debes saber lo terriblemente ansiosa que estoy. Pobre. Supongo que le debe angustiar más a él que a mí. Todos estuvieron de acuerdo en que era mejor que no se me siguiese involucrando en esta horrible tarea, y yo accedí. Pero al ver que me esconde todo, lloro como una niña tonta porque sé que se debe al gran amor de mi marido y al afecto de esos buenos hombres. Me ha hecho bien. Algún día Jonathan me contará todo. Yo sigo llevando mi diario como siempre, por si alguna vez él dudara, aunque solo fuera por un instante, que le he ocultado algo. Entonces, si duda de mi confianza, se lo mostraré y verá todas mis sensaciones contadas para que las lean esos ojos que me son tan queridos. Hoy me siento extrañamente triste y con poco ánimo. Supongo que es la reacción a la terrible excitación de los días pasados. Anoche me fui a dormir en cuanto se fueron los hombres, simplemente porque me dijeron que lo hiciese. No tenía sueño y estaba llena de una ansiedad devoradora. Volví a pensar en todo lo que ha sucedido desde que Jonathan vino a Londres a verme, y todo parece una horrible tragedia en la cual la suerte presiona implacablemente hacia un final predestinado. Todo lo que hacemos, por más bien intencionado que sea, parece tener como consecuencia lo que más deploramos. Si no hubiese ido a Whitby, tal vez la pobre Lucy estaría con nosotros ahora. No había adquirido el hábito de visitar el cementerio hasta que yo llegué, y si no hubiese ido allí durante el día, tampoco lo hubiese hecho durante la noche y dormida. Y si ese monstruo no hubiese podido destruirla como lo hizo, ay, ¿por qué habré ido a Whitby? Y ahora, otra vez a llorar. Me pregunto qué me pasa hoy. Debo evitar que Jonathan lo note, porque si el pobre se da cuenta de que he llorado 2 veces en una mañana, yo, que nunca he llorado por mí misma, ni he derramado jamás una lágrima por su causa, se preocuparía mucho. Me armaré de entereza, y si tengo ganas de llorar, no se dará cuenta. Supongo que esta es una de las lecciones que sabemos dar las mujeres. No sé a qué hora me quedé dormida anoche. Recuerdo haber oído aullidos de perros y otros sonidos extraños, como de rezos que provenían de la habitación del señor Renfield, que está debajo de esta. Y entonces hubo un silencio tan profundo que me asustó, y me levanté para mirar por la ventana. Todo estaba oscuro y en silencio, y las sombras que proyectaba la luz de la luna parecían estar cargadas de un misterio propio. Parecía que nada se movía. Todo estaba inmóvil y lúgubre como la muerte o un destino funesto, aunque la delgada neblina blanca que avanzaba con una lentitud casi imperceptible a través de la hierba hacia la casa parecía tener vitalidad y percepción propias. Creo que esta digresión de mis ideas debe haberme hecho bien, porque cuando volví a acostarme empecé a sentir somnolencia. Me tendí en la cama, pero no me quedaba totalmente dormida, por lo que me levanté y volví a mirar por la ventana. La niebla se esparcía y ahora llegaba junto a la casa,
de modo que podía ver cómo se hacía espesa contra el muro, como si mirase furtivamente por las ventanas. El pobre hombre gritaba más que nunca, y aunque no podía entender lo que decía, de algún modo podía reconocer sus tonos de súplica desesperada. Luego hubo un ruido como de una lucha, y supe que los celadores estaban ocupándose de él. Como tenía miedo, me volví a la cama, me cubrí la cabeza con las mantas y me tapé los oídos con los dedos. No tenía nada de sueño, al menos eso me pareció. Pero debo haberme quedado dormida porque, excepto algunas pesadillas, no recuerdo nada hasta la mañana, cuando me despertó Jonathan. Creo que me costó bastante e incluso algo de tiempo darme cuenta de dónde estaba y de que era Jonathan quien se inclinaba sobre mí. Mi sueño fue muy particular y casi típico del modo en que la somnolencia se fusiona con los sueños o continúa con ellos. Pensé que estaba dormida y esperando que Jonathan regresase. Tenía una gran ansiedad por él y me sentía impotente para actuar. Mis pies, mis manos y mi cerebro estaban oprimidos por un peso que no me permitía avanzar al ritmo normal. De modo que dormí insegura y pensativa. Entonces caí en la cuenta de que el aire era pesado, húmedo y frío. Me destapé la cara y sorprendentemente vi que todo lo que me rodeaba estaba nublado. La luz de gas que Jonathan había dejado encendida apenas se veía y solo una pequeña chispa roja llegaba a través de la niebla, que evidentemente se había vuelto más espesa y había entrado en la habitación. Entonces se me ocurrió que había cerrado la ventana antes de irme a la cama. Debí haberme levantado para asegurarme de ello, pero un pesado letargo parecía encadenar mi cuerpo e incluso mi voluntad. Me quedé quieta y aguanté. Eso es todo. Cerré los ojos, pero podía ver a través de los párpados. Son maravillosos los trucos que tienen nuestros sueños y el poder de nuestra imaginación. La niebla se hizo más y más espesa y ahora me di cuenta de cómo había entrado. Entraba como humo o como la energía del vapor del agua hirviente, no por la ventana, sino por las hendiduras de la puerta. Se hacía más y más espesa, hasta que pareció concentrarse en una columna de humo en la habitación, desde cuya parte superior veía la luz de la lámpara de gas brillando como un ojo rojo. Las cosas comenzaron a dar vueltas en mi cerebro justo cuando la columna comenzó a formar un remolino en la habitación y a través de ella salieron las palabras de las Escrituras. Una columna de humo durante el día y de fuego por la noche. Sería, tal vez, alguna guía espiritual que me llegaba en sueños. Pero la columna se componía del día y de la noche porque el fuego estaba en el ojo rojo. Al pensar en ello, este adquirió una nueva fascinación para mí. Pero finalmente, al mirarlo, el fuego se dividió y pareció brillar encima de mí a través de la niebla. Como me había contado Lucy, que había ocurrido durante su desvarío mental momentáneo cuando estaba sobre el acantilado y la luz menguante del sol se reflejó en la ventana de la iglesia de Santa María. De pronto,
Me horroricé al recordar que Jonathan había visto a esas horribles mujeres volverse reales a través de una neblina que se arremolinaba a la luz de la luna. Y debo haberme desmayado durante mi sueño porque todo se puso negro. En un último esfuerzo consciente de mi imaginación, divisé una cara lívida y blanca que emergía de la niebla y se inclinaba sobre mí. Debo tener cuidado con estos sueños, porque si los tuviese con frecuencia, podría afectar a mi razón. Pediría al Dr. Van Helsing o al Dr. Seward que me prescriban algo para dormir si no fuese porque temo alarmarlos. Esta noche me esforzaré por dormirme normalmente. Si no lo consigo, mañana por la noche les pediré que me den una dosis de cloral. No puede hacerme mal por una vez y dormiré bien toda la noche. La anterior me cansó más si no hubiese dormido. 2 de octubre, 10 de la noche. Anoche dormí, pero no soñé. Debo haber dormido profundamente, porque no me despertó Jonathan al acostarse, pero no he descansado, porque hoy me siento terriblemente débil y sin ánimo. Ayer estuve todo el día tratando de leer o dormitando. Por la tarde, el señor Renfield pidió verme. Pobre hombre, fue muy amable y, cuando me marchaba, me besó la mano implorando a Dios por mí. De algún modo me afectó mucho. Lloro cuando pienso en él. Esta es una nueva debilidad de la cual debo cuidarme. Jonathan se entristecería si supiese que he estado llorando. Él y los demás han estado fuera hasta la hora de la cena y regresaron muy cansados. Hice lo que pude para animarlos y supongo que el esfuerzo me ha hecho bien porque me olvidé de lo cansada que estaba. Después de cenar, me rogaron que me acostase y salieron juntos a fumar un cigarrillo. Según dijeron, aunque yo sé que querían conversar sobre lo ocurrido durante el día. Al observar la actitud de Jonathan, me di cuenta de que tenía algo importante que comunicar. Como no tenía sueño y podía tardar en dormirme, le pedí al Dr. Seward que me diera algún somnífero, pues no había dormido bien la noche anterior. Muy amablemente me preparó una poción para dormir y me la dio diciendo que no me haría daño porque era muy suave. La he tomado y espero que me venga el sueño que aún parece estar lejos. Espero no haber hecho mal, porque ahora que el sueño comienza a jugar conmigo, me asalta un nuevo temor. Haber actuado tontamente, privándome de la capacidad de estar despierta. Podría necesitarlo. Aquí viene el sueño. Buenas noches. Fin del capítulo 19. Mina. Temo por ella. Temo por sus sueños. Pero sabremos qué ocurre con ella en el siguiente capítulo. Muchas gracias por llegar a este punto de la lectura. Espero lo hayas disfrutado. Y a todos los miembros del canal, muchas gracias por todo su apoyo que hacen posible estas lecturas. Nos vemos en un siguiente capítulo.